rumores confirmando que el rock se está muriendo. Y decime, ¿no sentís que algo está latiendo? Tengo algo que decir, tengo algo que perder. Riego la tierra infértil esperando un brote, y aquí todo crece aunque no lo noten. Me rodea gente, me rodean voces, y ¿quién soy yo que no me dejo de buscar? ¿Alguna vez cantaste con la panza? ¿Alguna vez que rompiste la garganta? Si sentís que algo no te encanta, poné la cara, rompe la reja, cambia tu estándar. Una frase de Fontana Rosa que una vez dijo que es: no sé qué hizo Diego con su vida, pero sí me importa qué hizo con la mía. Y esa frase de Fontana Rosa tranquilamente se puede aplicar a Luca. ¿Por qué crees que se puede aplicar a Luca? ¿Cómo es la frase? ¿Me la repetís? Que no sé qué hizo Diego, hablando por Maradona, con su vida, pero sí sé qué hizo con la mía. Esta cuestión de que Diego siempre fue muy criticado por lo que hacía, qué sé yo. Claro. Los excesos, las drogas. Y yo creo que a Lucas se puede relacionar en el sentido de que era muy difícil saber qué le pasaba al tipo, porque es como que hay muchas voces o muchas opiniones de él, pero realmente para mí es uno de los personajes más, ¿cómo decirlo?, más misteriosos hasta el día de hoy, de que hay poco registro de él hablando, nunca se sabe cuándo hablaba en chiste, cuándo hablaba en serio, si se llevaba re bien con esa gente que criticaba o realmente le caía tan mal. Hay una anécdota que cuenta Zeta Bosio, que dijo como que criticó a los de Sumo, obviamente siempre los criticaba, y una vez Cerati y Zeta lo encararon a él diciéndole, ¿por qué estás hablando mal de nosotros? Y él le dijo, no me den bolas, si yo ando siempre en pedo, boludo, le dijo. Entonces como que queda la incógnita de decir cuál era el verdadero, el delirante, el ácido, el sensible. Lo que tiene Luca, o lo que siempre tuvo Luca, es que es un tipo muy descontracturado. O sea, siempre se presentó como muy descontracturado, y eso lo vuelve así como fuera de cualquier canon, o sea, rompe los cánones, y eso es mucho más atractivo, sobre todo en el contexto de Argentina, de esa época, claro. Principio de los 80, fines de los 70. Si todos quieren ser estrellas, yo quiero ser un agujero negro. Así funcionaba Luca Prodan, un tipo ácido, intelectual, sensible. Usaba lentes negros para la gente que le daba asco. Él tuvo la mejor flor, la mejor de la planta más dulce, pero es mejor no hablar de ciertas cosas. Un tipo que vivió en una línea de tiempo diferente a la de sus contemporáneos y que casi sin querer creó una banda que cambiaría para siempre la historia del rock en Latinoamérica. Nació en Italia, creció en el Reino Unido y renació en Argentina. Se fugó del internado en el que estudiaba, fue preso 2 veces y todos le parecían imbéciles, según lo que decía Timmy McKern, el amigo que después le salvaría la vida. A fines de 1975, mientras en Europa reinaba la experimentación con psicodélicos y la música estaba en uno de los mejores momentos de la historia moderna, Prodan empezó a coquetear con una asesina serial, la heroína. En 1977, su hermana Claudia y su novio se suicidaron con una sobredosis. Ese hecho vino de la mano de la caída del punk. Luca cayó en depresión y solo la heroína le ofrecía un refugio donde ir a llorar. El coqueteo se transformó en matrimonio y 2 años después llegó la sobredosis. Tuvo un coma hepático producto de la ingestión de drogas pesadas que le habían destrozado el hígado. La culpa por la muerte de su hermana, el sinsentido de una vida solitaria y la tendencia a ir en contra de todo el universo fueron un cóctel peligroso para un tipo que no le importaba que lo pisen y lo pisen y lo pisen. Un milagro lo salvó de no terminar muerto con una jeringa en el brazo. Yo creo que él también fue como muy inteligente en el sentido de que quizás fue hasta una estrategia de marketing el hablar mal, porque habló mal de todos, o sea, de Charlie, de Spinetta, del Indio, de Carlos III. Claro, de Carlos III. El rey Carlos III, sí. El mito de que se agarró a piña con el rey Carlos III yo le creo. En Gordonstown. Sí, en Gordonstown. ¿Él lo cuenta lo que se agarró a piña o es como más un mito urbano, digamos? Para mí es mito urbano. Mito urbano. Eso es mito urbano, sí. Igual Timmy McKern, que es el amigo que después lo termina salvando, acá en Córdoba, él cuenta que cuando eran jóvenes y que se conocen en Inglaterra, en el internado,
dice que como que salir con Luca era como todo el tiempo era una bomba de tiempo porque todos le parecían imbéciles y siempre estaba a punto de agarrarse a trompada con alguien o de delirarse con alguien. Entonces como que ese personaje que ya viene a Argentina, obviamente ya está de vuelta en Argentina, ya está recuperándose de la heroína, entrando en la ginebra. Creo que siempre fue así, como un tipo bastante rebelde en ese sentido. Sí, es muy la dinámica o la dialéctica de Luca es como muy epicentro o centro-periferia, porque el chabón es escocés-italiano, creo. Nace en Italia. Nace en Italia, y se cría en Escocia. madre escocesa, padre italiano. Sí. Una cosa así. Sí. Vive mucho tiempo en Roma, o sea, toda su vida. Y después va a estudiar a Escocia y es como de alta alcurnia. Esa escuela puntualmente es centro, o sea, en términos culturales, porque, digamos, se impartía y ahí van a estudiar los hijos de las personas más ricas y nobles de la élite británica. Digo, estaba el hijo, el futuro heredero a la corona. Claro. Y lo que teníamos justamente ahí es que el tipo iba y rompía, era rupturista. Estaba en el centro, pero siempre se identificaba con algo más de periférico. Y esa cuestión crítica la siguió toda su vida. O sea, esa cuestión centro-periferia. Él estaba en el centro, en Londres, cuando se fue a vivir a Londres, pero siempre referenciado con la cuestión periférica. O sea, él no era de ahí, no era de Londres, para empezar. Claro, estaba como adentro y afuera a la vez. O sea, era un tipo totalmente formado, intelectual, hablaba 3 idiomas. Como decís vos, fue a uno de los colegios más prestigiosos de Europa en ese momento. Y sin embargo, acá, cuando ya viene a Argentina, el tipo andaba con pantalones rotos, descalzo, dormía en un sillón en un colchón en el piso. Entonces, como que eso de estar como con un pie afuera y un pie adentro, es creo también lo que alimenta ese personaje misterioso de que la entrevista un poco lo desmiente cuando el flaco le dice ¿cómo te llevas con esa imagen de reventado que tenés? Luca, ¿estás conforme con la imagen de reventado que tienen o no te gusta? No, pero qué reventado. Yo fui al mejor colegio de Europa. Fui al colegio con el príncipe Carlos de Inglaterra. No me tiren cosas. Y claro, qué reventado. Yo hablo castellano, francés, inglés. ¿Vos cuánto hablas? Yo hablo 4 y medio. Yo 1. Y bueno, mirá, ahí, yo soy reventado, de repente. ¿Qué sería la contracultura? ¿Qué es la contracultura? Mirá, la contracultura es un concepto que es muy actual, o sea, actual, fines de los años 60. Sí. Estamos hablando de Estados Unidos, todo el mundo occidental, Europa, y con todos los cambios vertiginosos, bueno, el contexto de la guerra de Vietnam, estamos hablando de la época de los hippies, que se presentaban como contracultura. Bien. Entonces hay un historiador, que es Teodoro Roszak, que escribe justamente un libro que es la contracultura. Entonces ahí empieza a hablar o a desarrollar esta idea de que hay una cultura hegemónica, una cultura básicamente mainstream, que hoy llamaríamos, en esa época no se llamaba mainstream, Perfecto. pero es la cultura hegemónica y que es la que se transmite a través de los medios convencionales, los medios masivos de comunicación, no solamente los medios de comunicación convencionales, sino también otros, la educación en formación moral, que muchas veces viene de casa o del barrio, otras instituciones como la iglesia. Eso es la cultura dominante, es la cultura hegemónica. ¿Se podría decir, perdón, que la moral en cierto punto también es una institución? A ver, hay instituciones que imparten una moral dominante. O sea, Perfecto. hay una moral dominante. No sé si, o sea, es como que fluye de las instituciones. Bien. La burocracia tiene peso moral en la sociedad. La iglesia o cualquier religión, o sea, en el mundo del Islam también es moral, imparten una moral. Perfecto. Entonces, digo, lo que canalizan es esta cuestión de la moral dominante o la cultura dominante, se basa en eso y crea justamente los parámetros de considerar qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que está bien, qué es lo que es correcto y qué es el deber ser. Bien. O sea, eso en términos de cultura de masas. El término contracultura justamente viene a pelearse con el poder. Se pelea con el poder, se pelea con la moral dominante y ahí tiene algo que puede ser un factor a favor y un factor en contra, que siempre contradice al poder. O sea, nosotros tenemos que el poder está establecido, hay instituciones de poder, hay una moral del poder, que es la hegemónica, y justamente lo que hace la contracultura o lo que busca la contracultura es romper con esa moral dominante o con ese poder, o sea, lo contradice. Y viniendo como más a la actualidad, ¿en qué momento crees vos que, hablando específicamente del rock, que en ese momento, creo que Luca vino a romper un poco esquemas en ese sentido, y de todos modos ya estaba, por ejemplo, Charlie, ya estaba empezando, ya estaba, digamos, en la escena musical argentina, Los Redondos también estaban naciendo, pero ¿por qué crees que Luca, o Sumo en este caso,
es inclusive, parece que fuera contracultural inclusive ante esos artistas. Es muy buena. Yo tengo esta es una teoría mía, o sea, no se la chorea a nadie. Perfecto. No es robada. Mejor. Pero para mí, Luca es puente de contracultura. Luca viene de Londres, ¿sí? Estamos hablando de fines de los 70. Aparte hay otra cosa ahí con el tema de cómo es la cultura fines de los 70, principios de los 80. En el 77 llega Luca a Argentina. 77, claro, fines de los 70. Venía, en Inglaterra está el neoliberalismo, gobierna Thatcher. Sí. Ahí está muy movida la situación social. Sí. Pero no solamente es el neoliberalismo, venimos de la crisis del 73, de la OPEP. O sea, el Estado benefactor está que explota. ¿Qué es la OPEP? La Organización de Países Exportadores de Petróleo. Bien. Es una crisis, la del 73, que ocurre por diferentes factores, entre ellos el aumento del precio del barril de petróleo. Sí. Pero esto ocasiona una crisis del Estado benefactor. Eso genera todo un caldo de cultivo para que en Inglaterra, y sobre todo con epicentro en Londres, se genere toda una cultura, una subcultura o una contracultura. Perfecto. Basada en, por ejemplo, no sé, el punk. El punk. El punk nace en esa época. El punk es los hijos de los baby boomer, de los hijos de la Segunda Guerra Mundial, que ven que su sociedad es un desastre, que son pobres, que no tienen movilidad social ascendente. Entonces el punk se para ante eso y insulta, putea, se enoja. Bueno, de hecho, Luca crece, o sea, hablando de Luca, su adolescencia fue escuchando muchísimo punk. Bueno, Pink Floyd, Yes, y hay algunas bandas así que él menciona. Era amigo de Sting también. Claro. Bueno, a mí me parece que no lo vi en ninguna entrevista o tiene que estar por ahí. Hay mucho de Clash. ¿Sí? De Clash. Sumo tiene mucho de Clash. Sí. Entonces, bueno, ese submundo, aparte, vos tenías en los barrios marginales de Londres hijos de jamaiquinos, hijos de gente que venía de Trinidad y Tobago, hijos de africanos. Entonces todo se va haciendo una mezcla de una gran diversidad cultural, se va gestando toda una cultura under dentro de la noche londinense y van apareciendo estilos como el reggae, el ska. Ahí él se enamora del reggae gracias a Bob Marley, cuenta. Y bueno, y Luca, no sé no sé si es el primero en hacer reggae en Argentina, pero sí que es el primero en hacer reggae y que sea tan masivo. O sea, es uno de las bandas más famosas que en ese momento el reggae acá en Argentina no estaba para nada difundido. Aparte es precursora en muchos movimientos, el ska también. Después, a fines de los 80 tenemos, no sé, los fabulosos Kylia, que vos escuchás y decís, hay mucho de ska acá, pero sin Sumo no sé si hubiéramos llegado hasta ahí. El tema es que acá viene el punto de mi teoría, es que Luca, al vivir eso, al tener su experiencia con la heroína y venir acá a Argentina, es como puente de contracultura. Entonces, nosotros acá vivíamos una cultura como muy pacata, o sea, con todo el respeto a la cuestión. Pero no pacata por nosotros, sino por el contexto que teníamos acá en Argentina. Veníamos de una dictadura, estábamos en dictadura cuando llega Luca, estamos en dictadura todavía, hay mucha censura, hay mucho de lo que creo que lo hablamos alguna vez, el tema de que los músicos tenían que ser muy poéticos y eso los pasaba a un plano, digamos, extra planeta y extra sociedad, que a veces la sociedad no enganchaba con esa... El mensaje era tan complejo que por ahí no estaba al alcance de toda la sociedad, y Luca por ahí viene y te lo dice en la cara, o sea, los viejos vinagres. Eso que es tan directo en Luca y tan natural, eso es lo que mamó con el punk. El punk te insultaba en la cara a la reina. Bueno, obviamente después el punk se convierte en subcultura, o sea, se lo fagocita el sistema. Eso te iba a preguntar, hablando esto de, bueno, como que claramente uno dice contracultura y parece que es exactamente lo contrario a cultura, y hasta qué punto no la contracultura está también adentro de lo inmenso que es justamente la cultura. Tal cual. Bueno, el tema es justamente eso, que la contracultura no tiene un proyecto político. Bien. No tiene un proyecto político, o por lo menos yo no encontré nunca que se hablara de contracultura en términos sociológicos con un proyecto político. Bien. O sea, la contracultura es oponerse a los valores morales, oponerse al poder, plantea algunos cambios en algunos, por ejemplo, los primeros movimientos ecologistas son contraculturales, pero no hay un nuevo sistema. Bien. O sea, tomamos el poder y al otro día, ¿qué hacemos? O sea, no hay un proyecto político. En el momento que la contracultura es absorbida por la cultura, deja de ser contracultura. Se convierte en una subcultura. En una subcultura. Los Beatles, cuando dicen somos más grandes que Jesús, sí. Bueno, ahí eran contracultura. Cuando se empiezan a vender los discos y ya venden guitarras en todos lados, como por ejemplo en estos lugares tan hermosos,
Y la gente empieza a tocar los temas de los Beatles, ya el mismo sistema se lo va fagocitando. Hay un capítulo, creo que es el segundo de la primera temporada, estoy casi seguro, de Black Mirror, que se llama 15 millones de méritos. De méritos, sí. Que te muestra Gran eso, cómo el protagonista tiene el deseo de como de romper con el sistema que lo oprime y que al flaco lo hacen pedalear todo el día en una bicicleta, y logra, digamos, ir al reality show que se supone que cuando vos vas a ese reality show es tu única oportunidad para salir de esa cárcel. Claro, te tenés que lucir. Te tenés que lucir. Ahí. Y el flaco aparece con un vidrio amenazando suicidarse, lo cual es totalmente verdad, como que le da un discurso como expresando su malestar respecto a la sociedad, y los jurados se paran, lo aplauden, y como que al flaco termina siendo el personaje que después aparece haciendo videitos cortos con un vidrio apoyado en el cuello y listo, y el sistema lo fagocitó. Tal cual. Lo transformó en un programa, en un producto. Perfecto. Porque básicamente son productos culturales. Perfecto. O sea, la música, el programa son productos culturales. Bien. Nosotros consumimos productos culturales. Si vende y si tiene algún nicho de mercado, bien, bueno, se transforma en un producto cultural. El tema es que, pasa con el punk, y Luca viene y se empapa en todo eso. Cruza el charco, se viene acá después de la hermosa historia de la foto. Sí, ¿cuál es la historia de la foto? No sé, vos la sabés mejor. esa la sabés mejor vos. La historia de la foto es que Timmy McKern, que es su amigo, que él conoce a Timmy McKern en Gordonstown, que Gordonstown es ese colegio súper prestigioso del Reino Unido. Cuando conoce a Timmy, se hacen amigos. Timmy era argentino, y cuando Timmy se viene a Argentina, ahí es que y Luca queda solo, digamos, en Inglaterra, y Luca conoce la heroína, él empieza como a caer cada vez peor en esa droga. Después se suicida la hermana junto con el novio con una sobredosis de heroína, y ahí el flaco como que está en la lona emocional, y recibe una carta de Timmy McKern con una foto en la cual Timmy McKern le muestra dónde vive, que vivían tras la sierra de Córdoba, y la foto como que muestra a la familia de Timmy en un lugar, en un contexto como re natural, y como que esa foto es la que le da a Luca como fuerzas para seguir, como que ahí cuando vio ese entorno le pareció una buena idea venirse a vivir a Argentina. Y eso es un poco lo que le salva la vida, o se la alarga un poco más. Tal cual, se larga. Eso es algo que tal vez podemos mencionar después, que es el tema de Luca siempre, su relación con la muerte. Porque él también estuvo a punto de... Claro, exacto, tuvo una sobredosis. Tuvo una sobredosis. Y después tenemos el suceso de su hermana. Sí. Entonces, y aparte el tema de las experiencias con las drogas duras, en esa época era como jugar siempre al límite, ¿no? Estaba caminando sobre the edge, o sea, sobre... Sí, que yo creo que un poco el tipo sabía que se iba a morir, porque sale de la heroína, pero se mete en la ginebra a fondo, y un poco cuando Sumo empieza a tener más repercusión y empiezan a ser más famosos, los músicos, que era, Moyo, Da Funkio, digamos, la banda, necesitaban de un mayor profesionalismo, ensayar más, tener proyección internacional, y Luca no estaba ni ahí con eso. Como que eso quizás demuestra un poco que el flaco ya no le interesaba más que lo que ya había logrado. Él sabía que se iba a morir pronto, por eso también él nunca mostró un interés en llevarla a la banda a un contexto internacional, o sacar más discos, o ensayar más. La anécdota de cuando van a tocar en Obras por primera vez, que el flaco tocaban el sábado y el domingo anterior Luca desaparece. No va a ensayar el lunes, no va a ensayar el martes, miércoles, jueves, viernes. Nadie sabía dónde estaba Luca. Al otro día tocaban en Obras, y el mismo sábado que tocan en Obras aparece con la misma ropa con la que se fue, porque se hizo amigo como de una mujer que era extranjera, es lo único que sé, no me acuerdo qué país era. Y se hizo amigo y le encantó lo que se podía hablar, y era un tipo tan culto que se quedó una semana en la casa de ella hablando de cosas, y el sábado cayó al recital directamente. Claro. Pero digo, esa anécdota que es como tan Luca, imagínate vos ser el guitarrista de Sumo y no saber el mismo día que vas a llenar un estadio si el cantante va a aparecer o no. Y la otra, que también hay un documental que lo dice, que el tipo iba en colectivo a tocar, sí. ¿Entendés? Iba a Obras a tocar en colectivo y se cruzaba con la gente que lo iba a ver. Entonces le decían, boludo, o sea, yo te voy a ver a vos y venís al mismo colectivo que te tomás el 15 como yo para ir al centro. Con respecto a lo que hablabas recién de la foto, sí. es muy loco esto, porque si hablamos de Luca como contracultura, por ejemplo, para mí los primeros movimientos contraculturales, más allá de que este Rosak, este historiador, hable sobre la contracultura a fines de los 60, ya hay olorcito a contracultura, por ejemplo, en el siglo XIX, con el romanticismo. En el romanticismo, bien, con esta onda así de
de revalorizar el pagus, la patria, el retoño, el lugar donde yo nací. Sí. Y cuando Luca tiene esa visión, esa epifanía de ver Nono, que es esta foto detrás de la sierra, Sí. Tiene un poco de eso, de romper un poquito, de salirse de la cuestión urbana, de la cuestión industrial, que siempre hablamos, del sistema, y correrse un poquito a algo más pasado. Una visión así como muy reaccionaria. Él, como yo soy antisistema, y como antisistema tengo que irme a vivir a un lugar totalmente alejado de la sociedad industrial, la sociedad urbana. Y digamos que en aquel momento ser parte de la contracultura no solo se veía reflejado por ejemplo, en las letras, que creo que las letras de las canciones es una gran manera de dar el mensaje, Totalmente. sino que también era una cuestión de cómo manejarse frente a las corporaciones, frente a si asociarse a una discográfica o no, si asociarse a no sé, a un manager que tiene toda la movida y todo el dinero para poder mover tu banda con mayor facilidad. Y digamos que al parecer hay algunas bandas, como por ejemplo Los Redondos en aquel momento, La Renga, que sigue vigente hoy, que son bandas que han podido decidir ser independientes, autogestivas. Siempre después, seguramente en la industria hay, siempre hay que transar en algo. O sea, no podés vos hacer un River sin ayuda de una organización más grande que la de tu banda, pero digo, en aquel momento parecía que había más posibilidades de vos hacer tu camino y morir en la tuya en cierto punto. Y a mí me pasa hoy que siento que es mucho más difícil mantenerse al margen de lo que hoy son las redes sociales, lo que hoy es el algoritmo. Pero porque hoy está como más empaquetado. Ya es una cadena de montaje. Hoy lo que tenés, me parece que por eso lo vemos de esta manera, como que hay menos libertad de acción. O sea, hoy tenés la cadena de montaje, hoy tenés que cumplir estos requisitos, la letra, primero el tiempo para una canción. Cuando, no sé, por ejemplo, Rapsodia Bohemia de Queen, dijeron, son 6 minutos. No puede ser 6 minutos. Bueno, no vamos a otra disquera. O sea, excelente, eso tenés que hacer. Perfecto. O Pink Floyd, escuchás un disco de Pink Floyd y ningún tema tiene 3, 4 minutos. Y nunca les importó a ellos. Además, hasta los últimos, Division Bell, que es de los 90, o los últimos de Gilmour también. El tema está en que hoy para entrar en esa tenés que estar y cumplir todos los requisitos que tiene la cadena de montaje. Es el sistema de producción fordista aplicado a la industria musical. O sea, claro, es el mismo sistema que se reproduce. Entonces vos lo que tenés es reproducción del mismo producto multiplicado y masivo y en serie. Son todos iguales, suenan todos igual. ¿Y por qué suenan todos igual y se ven todos igual? Porque es lo que vende. Perfecto. Es lo que existe la demanda. Ahora, eso no significa que existan algunos lugarcitos así como marginales donde puedan aparecer tal vez un Luca Prodan, claro, no sé, en un Mendoza, en un La Rioja, en un Salta, y te puede aparecer un tipo así y que otra vez traiga una bocanada de aire a la Digamos cultura. que, o sea, más allá de que eso parece muy difícil, yo coincido con vos con que es posible. De hecho, creo que hay gente joven hoy que está rompiendo un poco esa cabeza de algoritmo justamente. Para mí yo siempre te lo digo, es Woz. Para mí ese flaco es un tipo que ha llegado lejísimos, que ha hecho colaboraciones con el Indio, que el Indio es un tipo que para él era su ídolo, y de repente hacer una canción con su ídolo, y de repente hace poco llenó un Racing, y todo eso con una gestión independiente. Creo que si bien es la excepción, y podemos decir que es muy difícil lograrlo, yo creo que es posible, y quizás la industria de la música le encuentre falta una vuelta de tuerca más para darle lugar a esos artistas que por ahí no entran en ese empaquetado que tiene que ver con la estética, con la lírica, con la manera de vestirse, con las cosas de las que hablan las letras. Pero digo, antes como que estaba muy marcado cuál era el poder contra el cual nos íbamos a levantar. Hermoso eso. Hoy, sí. ¿Qué sería ser parte de la contracultura? ¿Contra quién? Porque hoy hablar contra los militares ya es obsoleto, hablar contra contra la desigualdad ya es obsoleto. Esa es discusión filosófica. O sea, hoy la discusión filosófica es esa. ¿Cuál es el poder? La otra vez hablamos de lo que es la microfísica del poder. La microfísica del poder es Foucault, ¿sí? Hablaba sobre la microfísica del poder. Dice que hay como elementos micro en la sociedad que ejercen poder. El poder se ejerce, el poder no se tiene, se ejerce. Perfecto. Bueno, Foucault hablaba sobre esta microfísica del poder. Y hay un autor, un filósofo coreano que estudió en Berlín, que es Byung-Chul Han, soy horrible hablando con nombres coreanos, orientales, pero creo que se pronuncia así, que habla sobre que hoy, por ejemplo, nosotros ejercemos la violencia contra nosotros mismos. Esta cuestión que creo que lo habíamos hablado otras veces, de ser emprendedor, siempre estar activo, siempre estar trabajando. El emprendedurismo, ¿no? El individualismo absoluto. El coaching ontológico ese de tenés que cumplir tus metas porque todo depende de vos.
Y yo digo las pelotas, depende de vos, Claro. porque haciendo alusión a las pelotas, obviamente la banda, porque básicamente eso es lo que te propone el sistema, ¿sí? O sea, a eso te empuja el sistema, a que vos te autoesclavices. O sea, vos sos tu propio amo y tu propio esclavo. No es mío esto es del autor Bien. Mark Fisher también habla en el mismo sentido. Entonces hay como una autoexplotación. Y eso es lo difícil de ver. Hoy, ¿con quién peleamos? Contra nosotros mismos estamos peleando, ¿sí? Porque el que te exige que tenés que salir a laburar sos vos. O sea, vos te estás diciendo, no estoy haciendo nada, no estoy siendo productivo, tengo que hacer algo, tengo que hacer mover mi plata, Claro. ¿sí? Tengo que ganar criptos o tengo que ganar, monetizarme en algo. Entonces, esas cosas son las que te mueven. Y el mismo sistema te va empujando a que vos te vayas sometiendo poco a poco. Por eso es tan difícil hoy. Era mucho más fácil ser contracultura de los milicos. ¿Sí? De los militares. Era Claro, mucho era, más fácil. era como un enemigo de tacho. concreto, Sí. claro, o sea, se visten así, hablan así, en cambio ahora está todo muy está más fragmentado, ya no es tan blanco-negro, lo cual por un lado está buenísimo, y la otra vez hablábamos de esto de que está buenísimo que hoy se pueda decir cualquier cosa, o sea, antes... Cuando llega Luca a la Argentina, que está, no sé, sui generis, eran letras totalmente, poéticas, encriptadas, porque si decías tal palabra te desaparecían. Y digo, hoy no hay nadie que pareciera, no hemos encontrado cuál es el límite. Después me gustaría que esté el fragmento de Thomas Goldfish leyendo lo que es una letra de reggaetón de la actualidad. Hace poco, en una tumba de una momia en Egipto, encontraron estos escritos que, según los historiadores, son los poetas contemporáneos que dejaron esos papiros ahí para que nosotros los leamos. Estos párrafos después los usó Bad Bunny en una canción que se llama Diles y dice así: quiero hacerte cositas que nunca te han hecho. Esta noche conmigo tú tocas el techo. Cuando te pelean y estás en despecho, me llamas y yo adentro te la echo. Dime si tú quieres que me ubique en tu cama. Deja el drama, ven y mama. Voy a darte duro hasta por la mañana. Le bajo al pozo como Poseidón. Le abro las piernas en el balcón. Para hablarte claro, tú le metes cabrón. Me gusta cómo con la boca me pones el condón. Yo no dije eso, lo dijo Bad Bunny, un artista contemporáneo. Claramente no hay un límite, al parecer, o no lo hemos encontrado aún, de qué se puede decir y qué no. Eso lo celebro por el lado de que, buenísimo, que haya libertad Que casi alguien lo absoluta pueda de decir, expresión. claro, que alguien lo pueda Pero decir. bueno, a donde empieza tu libertad termina, a donde empieza la mía y hasta qué punto... Claro, o podemos hablar del impacto y la responsabilidad social también de las acciones. Bien. O sea, porque digo, yo puedo decir lo que quiera porque existe la libertad para hacerlo, pero todas las acciones que yo voy haciendo, o lo que digo, lo que no digo, o lo que dejo hacer y lo que hago, tiene repercusión social, tiene impacto social. Bien. Es decir, no soy un hombre en una isla, ni somos personas que viven en una isla. Todo lo que hacemos o no hagamos tiene impacto social. Entonces me parece que también va por un poquito por ese lado. El movimiento hippie, por ejemplo. Sí. O sea, vos fíjate que el movimiento hippie, no sé por qué te salgo con esto, pero el movimiento hippie era contracultural, pero dentro del mismo movimiento, al carecer, digamos, de una formación orgánica y una estructura, digamos, de política, tenías cosas como los Manson, que eran... Claro, que usaban esa Entonces, o sea, ¿a qué voy con esto? Esta cuestión así como de decir, tenés muchas libertades, la apertura de libertades, pero tiene que haber un criterio. Claro, O sea, tiene que haber un exacto. impacto social. O sea, los tipos mataron a Sharon Tate y a sus amigos, y ¿qué representaban? Los valores de... Y esto que decís vos también de cómo por ahí el sistema fagocita a la contracultura, quizás el hipismo nació como un espacio contracultural, o lo es, porque Sí. en realidad creo que el mal uso de una ideología o de un no sé, un ismo no hace que pierda valor la ideología en sí, sino que, No, bueno, en para todo nada. caso habrá gente que la utiliza para su beneficio personal. Entonces, digamos que el hipismo sigue siendo algo contracultural. Ahora, una letra, siempre te voy a citar a este ser que es el indio, una letra de los últimos temas con los marsupiales, dice: el I Ching y Saumerio son trending topic hoy, dice, de cómo esto, es decir, bueno, ahora de Hermoso. repente somos todos maestros Sí. espirituales, todos sabemos que Todos es maestros la zen. luna en Mercurio, y digo,
Qué lástima que por ahí a mí me pasa, yo como que así a primera escucha desconfío cuando a mí me hablan de astrología y digo, capaz que la astrología es una ciencia que debe tener sus fundamentos, hay un montón de años de formación, pero de repente viene alguien y dice yo soy astrólogo y eso hace que un poco uno tenga que estar mucho más atento a qué vos escuchar y cuál no. De una. Y el tema de que encontrar la solución. Siempre tiene que haber una solución para todo. O sea, la cuestión de la filosofía oriental me encanta, está buenísima, pero la gente la busca como desesperada, ¿no? O sea, yo encuentro en el yoga lo que me completa como persona, está perfecto, pero no te puede completar nunca eso. Es más, o sea, la búsqueda, la evasión del dolor, ¿sí? Claro. Siendo el dolor parte de la vida, o sea, que eso es re Luca. Lucas es como siempre convivió con el dolor y por eso tenía que matarlo con ginebra, con heroína. El chabón era un ser doliente. Lucas se tomó un avión rumbo a Buenos Aires. Allí lo recibió Timmy McKen y se lo llevó a Tras la Sierra, en Córdoba, donde pasaría sus primeros meses de abstinencia. El tipo solamente dormía y transpiraba. Mientras se divorciaba de la heroína, su vida en la aristocracia europea fue reemplazada por canciones, pubs y ginebra, mucha ginebra. Sumo nace por una serie de malos entendidos y terminó siendo una banda sin precedentes en Latinoamérica. Sin buscarlo, sin quererlo y sin imaginarlo, su banda le rompió la cabeza a un país que recién estaba probando sus primeras pizcas de libertad. Moyo y Da Funkio en guitarra, Arnedo en bajo, Superman Troilo en batería, Pettinato en saxo y Luca Prodan en la voz fueron los encargados de cruzar con la barrera. La aventura duró un total de 7 años. En 1981 se funda la banda en Córdoba, con un Luca intentando recuperarse, y se terminó el 22 de diciembre de 1987, con la muerte de un Luca que ya se cansó de intentar. Hay quienes dicen que el futuro de la historia es quedarse sin pasado. Ojalá estén muy equivocados. A veces hace bien mirar hacia atrás y descubrir que aún hay un pelado sin remera en algún escenario de Hurlingham. No sé quién habló sobre los seres dolientes, pero somos seres dolientes y está bueno hacerse cargo de que somos seres dolientes. Lucas se hizo cargo y así le fue. O sea, claro. Así le fue, era un ser recontra doliente. Hoy es la industria farmacéutica, no sé, también. O sea, tenés la industria farmacéutica que es analgésicos para todos, ¿sí? Y el dolor también forma parte de eso, el dolor existencial, el dolor corporal. Sí, hay todo un discurso también de, por ejemplo, de sanar, que por ahí todo el tiempo nos están hablando de sanar. Y digo, lo que se esconde atrás de ese discurso es, si yo todo el tiempo tengo que sanar es porque todo el tiempo estoy enfermo. O todo el tiempo eso, estoy como con una carencia o con un exceso de algo que tengo que aprender. Y si tenés que sanar es que el cuerpo está enfermo, es decir, que existe un cuerpo sano, ¿sí? Claro. Estás poniendo eso, o sea, hay un cuerpo, o sea, no sé qué sería un cuerpo sano. Antes de terminar esta hermosa charla que abre el primer programa de Rock a Muerto, me gustaría hablar de algunas canciones, por ejemplo, Los Viejos Vinagres, que es para mí una de las canciones que más vigentes están al día de hoy, y ya tiene más de 30 años, y es muy loca. ¿Ya viste este video? Pelado careta. Será tu pija, pelado careta. Pero cuando dice, por ejemplo... ¿Me mató? Estoy rodeado de viejos vinagres. No, pará. Cuando dice, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Esa es la rubia tarada. Es la rubia tarada, tenés razón. Bueno, hablemos de la rubia tarada. La rubia tarada. Dice, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? ¿Vos sabés que eso me trae hacia el presente? Es la barbería. Barbería, hermano. O sea, los pibes cortándose el pelo en la barbería. ¿Qué te genera a vos ver un pibe? Me genera la rubia tarada, ¿entendés? O sea, hoy no es la rubia tarada, no sé si son rubios, ¿sí? Porque no, o sí, el porque pibe tarado. Son a lo Enzo Fernández que se tiñen. Pero, pibe, ¿cuánto gastaste por el corte de pelo que mantenés durante tanto tiempo? O sea, digo, cuando tu obsesión es la cuestión estética y la cuestión... No es que seamos todos hippies y fumamos faso y tenemos el pelo largo. Sí. Pero el pibe va, no sé, una vez por semana, 2 veces por semana a la barbería a tener el corte impecable. No sé, hay mucho... Sí, y le huele a rubia tarada. Y lo hermoso de esa canción es que, digamos, como la historia es que... hay una historia ahí que es que Pettinato siempre le decía a Luca que hagan un hit. Le insistía con hacer un hit y Luca como que, bueno, en esto de que no le importaba... Claro. Como que él siempre se negó y hasta que dijo, bueno, dale, hagamos el hit. Y como que la canción La Rubia Tarada desde un primer momento fue intencionada hacia esa dirección. Y lo loco es que él hizo un hit
criticando a la gente que lo iba a escuchar, porque Sí. él destroza a la sociedad, básicamente argentina, los critica y los humilla. Hay un video que salió hace muy poco que es Sumo tocando en una fiesta privada de gente muy high class. O sea, de gente Bien. de elite de Buenos Aires. Y les canta ese tema. Y les canta ese tema. Y la gente lo baila. Y son todos viejos vinagres escuchando la rubia tarada. O sea, es como muy contradictorio. Perfecto. O sea, estabas- Para terminar este principio, ¿qué pensás de, bueno, ahora justo no está en las pantallas, pero ¿qué pensás de la frase rock ha muerto? Yo creo que cuando alguien tiene que sentenciar, que lo habíamos mencionado otras veces, cuando alguien tiene que sentenciar que el rock ha muerto, básicamente yo creo que es que hay una intención de matarlo y Bien. que todavía está vivo, o sea, pervive en las cosas. Tal vez no en la industria musical como rock, pero sí en una esencia, en una filosofía de vida, en una estética. Entonces el rock todavía, si alguien dice o alguien manifiesta que ya murió, es que todavía está vivo y justamente se plantea desde una paradoja. Perfecto. Esto de que todavía está. Bueno, me encantaría que juntos, a través de estos programas, podamos ir develando a dónde está, porque creo que antes quizás estaba más a la vista, hoy siento que está un poquito más escondido mínimamente. Pablo, que es el cantante de Zeta que estuvo en este programa, decía que está descansando, me dijo él, más que muerto, está descansando. Es Y muy me buena gustó esa esa. decisión. Es muy buena, sí. Vamos a ver cuándo. Está por tomar impulso, está tomando Esperemos impulso. que haya un despertar pronto. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, Gastón, hasta la próxima. Señor Goldfish, hasta la próxima. Un placer. Igualmente.